8 escalofriantes relatos embrujados de amantes ocultos, descubierto lo prohibido y MACABRO. El aire del pequeño pueblo de Ana era espeso y cargado de secretos. Cuentos de amores prohibidos y antiguas maldiciones flotaban en el ambiente como un eco siniestro. Desde pequeña, su abuela, una curandera de renombre, le había advertido: jamás te enamores de un forastero, niña. Hay historias que nunca deben repetirse. Pero, ¿quién podría resistirse a esa chispa de amor que atraviesa las tradiciones y supersticiones de generaciones? Ana vivía en el cruce de esos mitos y la realidad, sin saber cuán cerca estaba de caer en la trampa del destino. Un día, mientras caminaba por el mercado del pueblo, Ana conoció a Javier, un joven de la ciudad que buscaba sus raíces. Desde el primer intercambio de miradas, algo en su interior vibró, como si antiguas cadenas comenzaran a romperse. Sin darse cuenta, comenzó a reír y a charlar con él, descubriendo un mundo nuevo entre los platicos de maíz y las risas de la gente. Pero detrás de esa inocente felicidad, una sombra acechaba. Al día siguiente, Ana y Javier encontraron un diario oculto en el desván de su abuela. Sus páginas amarillentas contaban la historia de una pareja cuya pasión desbordante desató la ira de una maldición ancestral. Cada palabra resonaba con fuerza en el corazón de Ana. Podía sentir el peso del dolor y el amor trágico que había atormentado a generaciones pasadas. Desde ese instante, las sombras comenzaron a deslizarse entre los árboles más altos del pueblo, y ecos de susurros la seguían en su camino. Antes de continuar, necesito contarte algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en su sistema y muchas personas se están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si estás disfrutando el contenido, dale a la campanita y selecciona todas las notificaciones, para que no te pierdas videos futuros. Y si puedes dejar un like, realmente me ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Dime en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La atmósfera en el pueblo se volvió densa, murmullos y miradas de desaprobación acechaban a Ana y Javier en cada esquina. La comunidad, colmada de supersticiones y antiguas tradiciones, clamaba por romper el romance que amenazaba con revivir la maldición. Y lo que antes parecía un amor inocente se tornó en una lucha constante contra las sombras de la historia. Mientras tanto, las noches se llenaban de un aire gélido, y la figura de la Llorona comenzaba a aparecer entre los susurros del viento, trayendo consigo un mensaje de venganza. Ana, aterrorizada y a la vez fascinada, comprendió que el extrañamiento del amor también podía llevarla a la desesperación. Con su pecho apretado y el corazón latiendo al ritmo de la angustia, decidió que había que hacer algo. Una noche, en la que la luna brillaba con una extraña luminosidad, Ana se armó de valor y decidió llevar a cabo un antiguo ritual que había aprendido de su abuela. Esta sería su única oportunidad de romper las cadenas del pasado. Pero mientras recitaba las oraciones, un grito desgarrador resonó en la noche, llenando el aire de presagios oscuros y angustia. Este clamor heló la sangre de ambos enamorados, mientras una sombra oscura se cernía sobre su historia, preguntándoles: ¿será el amor suficiente para enfrentar el peso del legado? La respuesta estaba en el aire, y la historia apenas comenzaba. La noche se tornó un laberinto de susurros y ecos. La figura espectral de la Llorona, con su lamento desgarrador, parecía flotar entre los árboles, intensificando el miedo que se aferraba al corazón de Ana. Javier la miró, preocupado, con el aliento entrecortado, como si pudiera oír la advertencia en el aire. Ellos sabían que se adentraban en un territorio prohibido, donde el amor y lo sobrenatural se entrelazaban, pero cada latido en sus pechos los impulsaba adelante. Ana, con la mirada fija en la oscuridad, se preguntaba si el ritual había funcionado. Las palabras de su abuela reverberaban en su mente como un mantra: el amor sin límites puede despertar lo que está dormido. La última vocal fue taladrante. No solo invocaría a los ancestros, sino también a fuerzas que no podían controlar. En un instante que pareció eterno, el aire se enfrió aún más, sus pulmones se llenaron de un aroma a tierra húmeda y algo más, como si la muerte misma estuviera presente, apretando el nudo en su garganta. Ana, murmuró Javier, su voz apenas un susurro, como si hablar más alto pudiera desatar aquello que no debían compartir. Ella sintió una corriente eléctrica,
una mezcla de amor y terror. De repente, la sombra se materializó ante ellos, una figura sin forma, como humo danzante. Sus ojos eran dos abismos infinitos que amenazaban con tragar cualquier atisbo de luz, y en su pecho resonaban los ecos del pasado, amores perdidos, traiciones y promesas rotas. Ana sintió como el miedo la abrazaba, las raíces de la maldición se pellizcaban dentro de ella, exigiendo su atención. ¿Quiénes son ustedes, que osan interferir? El sonido resonó como un trueno, y el eco retumbó por el bosque. Era la voz de alguien que había conocido el amor y el dolor a la vez. La entidad tomó forma, revelando un rostro que era familiar, pero imposible de determinar. Era como un cruce entre el pasado y el presente, y Ana sintió que sus huesos se helaban al reconocer el mismo dolor reflejado en sus ojos. «Venimos a romper la maldición», exclamó Ana con valentía, sintiendo el ardor del fuego en su interior. Sin embargo, su voz tembló, y la figura ante ellos sonrió, un gesto que hizo que el frío se volviera aún más denso. ¿Romper la maldición? ¿O más bien, revivirla? El giro de su voz era un susurro cortante, y Ana sintió que algo terrible se aproximaba. Javier se aferró a la mano de Ana, buscando fortaleza en su contacto. «No somos como ellos», declaró con coraje. «No estamos aquí para traicionar, sino para amar». Pero sus palabras parecieron caer en el vacío, como si la figura espectral las absorbiera y las desnudara de significado. Las sombras comenzaron a retorcerse a su alrededor. Ana comprendió que la elección que hacían tenía un precio. Y por un momento, su amor le pareció un acto de locura. La figura diabólica se acercó, cada paso era un eco del tiempo perdido. «Si deseas romper lo que te ata, debes sacrificar algo que amas». Ana sintió el mundo darse vuelta. En ese instante, no sabía si estaba dispuesta a perder todo por el amor de Javier. La oscuridad que se cernía sobre ella parecía saborear su incertidumbre. «¿Qué debes sacrificar?», resonó la voz de la sombra, burlona y seductora. La pregunta retumbó en su mente, y con cada latido de su corazón, la respuesta se bifurcaba entre deseo y desesperación. «No», gritó Ana. Pero al hacerlo, sintió que la tierra temblaba debajo de sus pies. Javier se la quedó mirando con grandeza y determinación, pero en sus ojos, podía leer el miedo que crecía entre ellos, igual que el misterio que estaba a punto de desatarse sobre su historia de amor. La luna estaba en su punto más alto, y su luz centelleante iluminó las sombras. Ana y Javier se enfrentaron a la silueta oscura, preguntándose si su amor sobreviviría al oscuro legado que acechaba. La respuesta a esa interrogante estaba más cerca de lo que pensaban, y una decisión debía tomarse antes de que el amanecer revelara la verdad que estaban a punto de descubrir, mientras la sombra cobraba vida a su alrededor. Una risa escalofriante resonó en el aire, y Ana supo que el destino de su amor dependía de lo que estaban a punto de sacrificar. ¿Sería suficiente la fuerza de su conexión para enfrentar a las profundidades de la maldición ancestral? La respuesta brotaba entre los ecos, pero solo el tiempo le diría cuál sería el precio a pagar por el amor. El aire se volvió pesado, casi tangible, mientras Ana y Javier se encontraban frente a la sombra de lo desconocido. La figura parecía absorber la luz de la luna, privándolos de toda esperanza. Los latidos de Ana resonaban en sus oídos, mezclándose con el silencio ominoso que había caído sobre el bosque. La voz burlona de la entidad reverberaba alrededor, como un coro de almas en pena. «¿Qué elegiría sacrificar?», insistió la sombra, un eco de las dudas más profundas que rondaban por la mente de Ana. «¿Tu amor, tu vida, o quizás, el recuerdo de aquellos que vinieron antes?». Su risa, como una melodía macabra, hizo que el vello de la nuca de Ana se erizara. Javier apretó su mano con mayor fuerza, su mirada fija en los ojos oscuros de la entidad. Ana tragó saliva, pues sabía que cada palabra que pronunciaran podría ser la última. «No voy a sacrificar nada. Venimos en busca de liberación, no en busca de más dolor». Su voz tembló, pero había determinación en ella. Sin embargo, la sombra se inclinó hacia ellos, su rostro iluminado intermitentemente por los destellos de la luna. «Ah, la inocencia de los amantes», susurró. «Solo aquellos que conocen el verdadero sacrificio pueden romper los lazos de la muerte. Solo aquellos dispuestos a perderlo todo pueden esperar ganar algo a cambio».
Javier, consciente de la tensión que crecía, sintió que el tiempo se ralentizaba. Él quería proteger a Ana, pero las palabras de la sombra hicieron eco en su mente. ¿Qué estaban dispuestos a perder? Ana, debemos pensar con claridad, dijo mientras su voz llenaba el silencio casi ensordecedor. No podemos dejar que nos arrastre a su juego. La risa de la sombra se desvaneció, dejando una calma inquietante. La figura pareció considerar sus palabras, antes de pronunciar un nuevo desafío: debéis compartir vuestro mayor miedo, y si lográis sobrevivir al dolor, tal vez fugiréis de esta prisión que llamáis amor. Ana sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. El miedo estaba arraigado en ella, un monstruo que siempre había estado presente. Tengo miedo de perderte, Javier. Tengo miedo de que este amor esté condenado desde su inicio, confesó, su voz un hilo de vulnerabilidad. La sombra se acercó más, como si atentara a saborear sus temores, alimentándose de los sentimientos que los unían. ¿Y tú, Javier, qué es lo que temes? La figura miró al joven directamente, como si quisiera hurgar en las profundidades de su alma. ¿Temes a lo imposible? ¿A lo que el amor puede influir en la vida y la muerte? Javier se sintió desnudo. Su pecho se contrajo mientras las palabras de la sombra resonaban como un eco interminable. Temo que este amor solo nos lleve a la tristeza, que no haya un futuro para nosotros, respondió, sintiendo el peso de la realidad aplastante. Era una confesión que nunca antes había hecho. La sombra sonrió de nuevo, pero esta vez había algo en su risa que insinuaba una verdad perturbadora. El dolor que compartís es la única llave que tenéis. ¿Enfrentarlo os hará más fuertes o más vulnerables? ¿Queréis arriesgarlo todo? Ana y Javier se miraron, la tensión palpable entre ellos. ¿Estaban dispuestos a confrontar sus verdaderos miedos en lugar de sucumbir a la oscuridad? La respuesta era un dilema que podría cambiarlo todo. Con el aliento atrapado en su garganta, Javier se adelantó, desafiando al espectro. Sí. Estamos dispuestos a enfrentarlo, pero no a cualquier precio. De repente, el suelo tembló nuevamente, arrastrándolos a una nueva dimensión donde los ecos de la pérdida resonaban aún más fuertes. Ana sintió que las sombras las envolvían. Tenía que elegir, pero su mente luchaba por encontrar claridad en medio de la tormenta. Sin embargo, lo que las sombras no esperaban era que la fuerza de su amor comenzara a despertar velos ocultos entre ellos. Y al mismo tiempo, algo oscuro en el bosque empezaba a girar a su alrededor, preparado para develar secretos que no podían imaginar. Esto es solo el principio, murmuró la sombra, su voz ahora un susurro helado. La verdadera prueba apenas comienza. Ana y Javier sintieron el agobio de la decisión que debían tomar y vimos que les deparaba la oscuridad en su camino para escaparse de la maldición que acechaba sobre ellos. ¿Podrían enfrentar lo que realmente temían, o todo terminaría siendo un eco del pasado? La luna testigo aguardaba el desenlace. El suelo tembloroso los envolvió en un torbellino de emociones encontradas. Ana y Javier se aferraron el uno al otro, conscientes de que el paso que habían dado ya no tenía retorno. Las sombras a su alrededor danzaban como serpientes, y el eco de la risa de la entidad parecía girar en la espiral del viento. Entre los murmullos opresivos, Javier pudo sentir que la figura oscura cobraba vida, como si se alimentara de su miedo, de su amor. ¿Seguís dispuestos a arriesgarlo todo? La figura preguntó de nuevo, su voz un soplo helado que atravesó la noche. La forma titilante cambió, desplazándose como humo, dejando atrás una estela de incertidumbre. Ana se estremeció, y el corazón de Javier latió más fuerte que nunca. Ambos sabían que enfrentar al espectro significaba enfrentarse a la oscuridad que anidaba en sus corazones. ¿Qué debemos hacer?, murmuró Ana, su voz apenas un susurro entre el viento. Javier, a pesar de su miedo, se sintió obligado a responder. Debemos encontrar la verdad dentro de nosotros. Quizás solo enfrentando lo que somos, podamos escapar de aquí. La sombra se rió una vez más, pero esta vez, en su risa había un tono de frustración. No es tan simple, amantes. El camino hacia la verdad está sembrado de dolor. Tendréis que desnudarlos ante mí, y solo entonces podré abrir la puerta a la liberación. Ana cerró los ojos un instante y recordó su infancia, sus primeras experiencias de pérdida,
el vacío que la había acompañado tras la muerte de su abuela. Te lo diré comenzó, y el formulario tembloroso del bosque pareció contener el aliento, expectante. Temo a la soledad. Me aterra la idea de perder a los que amo, de quedarme sin ellos. Me hace sentir pequeña, indefensa. Javier sintió que cada palabra de Ana le atravesaba el pecho como una lanza. Ese mismo miedo habitaba en él, y sin pensarlo dos veces, se unió a ella. Yo también. Temo que este amor nos consuma, que nos haga olvidar a quienes éramos antes de encontrarnos. Que se convierta en una prisión en lugar de un refugio. La sombra se estremeció ante su confesión, y con la misma rapidez comenzó a tomar forma, liberando un brillo deslumbrante. «¿Lo habéis reconocido?», susurró con voz temblorosa. «¿Y ahora pretenden liberarse de ello?». «Sí. Aquellos que temen deben enfrentarse al fuego, o quedarán atrapados para siempre en esta penumbra». A medida que sus palabras se esparcieron por el aire, los árboles comenzaron a crujir, como si sus raíces lucharan por aferrarse a la tierra, y una niebla gris comenzó a rodearlos. El aire se tornó pesado, el pánico acechante. «No. No podemos dejar que esto nos consuma», gritó Ana, buscando la mirada de Javier, quien temblaba de determinación. «No debemos permitir que este miedo nos defina». Sin embargo, en el fondo, una parte de ella sabía que quizás la sombra hablaba con la verdad, tal vez su amor se había convertido en un fénix que necesitaba arder para renacer. La niebla crecía, y en momentos de desesperación, un rayo de luz pareció abrirse en el horizonte. Debemos decidir. ¿Estamos listos para enfrentar lo que somos, para arriesgarlo todo incluso si eso significa perdernos en el proceso? Las palabras de Javier resonaron con fuerza y, a medida que hablaba, a su alrededor la atmósfera parecía cambiar. La sombra, ahora encarnada en un ser más tangible, se inclinó hacia ellos, su sonrisa ampliándose. «Esa es la clave, amantes. Si deseáis liberaros, tendréis que enfrentar lo que os habita. Y, si triunfáis, el amor será la recompensa. Pero si fracasáis, quedaréis atrapados, para siempre». Con cada segundo que pasaba, el horror de la realidad se apoderaba de ellos. La niebla los envolvía, y sus miedos comenzaron a brillar, disfrazados de formas antiguas. Ana y Javier se miraron, la ansiedad y la duda mezclándose en sus ojos. El camino se abría ante ellos, lleno de riesgos aterradores, más deslumbrante que todas las estrellas de la noche. ¿Estarían listos para encarar sus propios demonios y, con ello, la posibilidad de perderse el uno al otro? La niebla giró, llevándolos a un limbo donde la sombra del amor y del sacrificio pendía en un equilibrio inestable. El tiempo se detuvo, y con un resplandor de audacia, hicieron un pacto mudo. ¿Sería suficiente para desafiar lo inevitable que se acercaba? La respuesta estaba a punto de ser revelada, pero antes de que pudieran actuar, el mundo alrededor comenzó a desmoronarse. El suelo se partió justo delante de ellos, como un profundo abismo que se abría para engullir cualquier vestigio de esperanza. Ana y Javier dieron un paso atrás, los ojos desorbitados, el corazón latiendo a un ritmo frenético. La niebla comenzó a girar en espirales alrededor de sus piernas, como manos invisibles que intentaban arrastrarlos hacia la oscuridad. «Javier», gritó Ana, su voz se quebró con el miedo. «¿Qué hacemos?». Sin pensar, él tomó su mano. «Debemos seguir adelante. Esto es solo una prueba, un paso hacia lo que queremos». La mirada de determinación en sus ojos le devolvió un atisbo de valentía. La sombra que los acechaba se alzó entre la niebla, tomando la forma de una figura oscura, un espectro obsesionado con toda su angustia acumulada. ¿De verdad creen que pueden superarlo? Este es solo el principio. Cada uno de ustedes tiene un demonio que enfrentar. Sin avisar, la sombra alargó un brazo hacia Ana. Su corazón se detuvo en su pecho cuando, del suelo, emergieron visiones de sus peores miedos, la imagen de su abuela en su lecho de muerte, los últimos susurros escapando de sus labios, la tristeza consumiéndola. Ana dio un paso atrás, pero el espectro avanzó, arrastrando las sombras de sus recuerdos. «Stop. No quiero ver más», exclamó, cerrando los ojos con fuerza.
Respiró hondo, tratando de anclarse en el presente. Javier, sintiendo su angustia, apretó su mano con más fuerza, enfrentándose a sus propios fantasmas. Oscuras visiones de su pasado asomaron. Las voces de decepciones, fracasos y promesas no cumplidas resonaron en su cabeza. Todo ese dolor estaba ahí, un eco permanente de lo que había sido. No. No dejaré que esto me consuma. Apretó los dientes y gritó, el alarido resonando en la penumbra. La sombra pareció titubear por un instante, como si el poder de su convicción la hiciera dudar. Ana abrió los ojos al escuchar a Javier, y vio que la niebla empezó a despejarse un poco. ¿Lo ven? No tenemos que quedarnos atrapados en esto. Juntos somos más fuertes. Su voz, cargada de fuerza, se propagó a través del bosque. La sombra se irguió, indignada. ¿Pero cuánto pueden sostener? Su amor, su unión, ¿será suficiente para enfrentarse a la verdad de sus propios miedos? Si es lo que tenemos que hacer, entonces lo haremos, afirmó Javier, la voz más firme que antes. No creo que la oscuridad pueda vencer a lo que llevamos dentro. A medida que se acercaban a la proyección de sus propios corazones, el bosque pareció vibrar. La niebla oscureció de nuevo, pero a través de ella, Ana y Javier comenzaron a ver destellos de luz. Eran recuerdos compartidos, momentos de alegría y risas, la conexión que habían forjado. Juntos, repitieron en unísono, encontrando fuerza en la unión de sus voces. La sombra se precipitó hacia ellos, pero el brillo de su amor era un escudo resplandeciente que iluminaba las sombras. No se equivoquen. El camino no es recto ni seguro. Aún no han enfrentado el dolor más profundo, gritaron las sombras, sus ecos resonando sedientos de rencor. Ana y Javier se miraron, los ojos llenos de desafío. ¿Cuál es el verdadero dolor?, preguntó Ana, con el corazón en la mano y el valor nacido del amor. ¿Aquello que sentimos al perder, o el miedo de no volver a sentir nada? Una risa estruendosa resonó en el aire, llenando el espacio con un horror palpable. El dolor es el precio que deben pagar. Y quizás, solo quizás, lo perderán todo en su búsqueda. ¿Están listos para el sacrificio? Una luz brillante llenó la escena y, de repente, todo quedó en silencio. La sombra se disolvió, dejando solo un susurro en el aire. Ana y Javier sintieron como la conexión entre ellos se hacía más fuerte. Pero, a la vez, una inquietante pregunta flotaba entre ellos. ¿Qué sacrificaríamos para proteger lo que amamos? El camino hacia la verdad aún estaba por revelarse, una nueva prueba acechaba en el horizonte. Las sombras, aunque desterradas, nunca estaban completamente ausentes, un retumbar bajo sus pies les hizo temer lo que vendría a continuación. Las mismas tierras que les ofrecían miedo, ahora parecían ser el último laberinto que debían explorar. ¿Tendrían el coraje suficiente para seguir adelante? La oscuridad no había terminado y un nuevo reto se acercaba con cada latido. Ana y Javier avanzaron hacia el alma del laberinto, con cada paso sintiendo el terreno temblar bajo sus pies. La niebla densa seguía a su alrededor, como si el bosque quisiera atraparlos una vez más, pero ahora había una nueva determinación entre ellos. Sentían que la luz en sus corazones brillaba más intensamente que la negrura que los rodeaba. Todo está bien, solo sigamos juntos, murmuró Javier, apretando la mano de Ana. Su voz era suave, pero la ansiedad habitual había sido reemplazada por una intensidad que lo empoderaba. ¿Qué sucede si no podemos con esto? Ana respiró profundo, escuchando el eco de sus pasos golpeando el suelo. ¿Qué pasa si lo perdemos todo? Vamos, no podemos pensar así. La sombra es solo una parte de nosotros, no puede destruirnos si nos mantenemos unidos. El laberinto se volvió más confuso, los arbustos parecían moverse, cambiando de lugar, creando un efecto de claustrofobia. Las ramas se entrelazaban, formando rostros aterradores que susurraban en un idioma que no podían entender, pero que calaba hondo en su ser. De repente, un grito desgarrador cortó el aire. Era un sonido que reverberaba, diferente al del bosque. Una voz, dulce y desgarradora al mismo tiempo. Ana se detuvo en seco, los ojos desorbitados. Javier, ¿escuchaste eso? Sí suena familiar. La incomodidad de Javier se intensificó. Como si viniera de adentro de nosotros.
Una bruma aún más espesa comenzó a rodearlos, arremolinando los recuerdos más agradables de su infancia y las risas compartidas. Ana sintió un tirón en su corazón. ¿Por qué tenemos que enfrentarnos a esto? No debería ser así. Javier la miró, apretando los labios. Quizás debemos encontrar el origen de esos gritos. Quizás si nos enfrentamos a ellos, podamos deshacer la tormenta. Ana sabía que tenía razón, pero el miedo estaba profundamente arraigado. Un nuevo retumbo hizo temblar el suelo, como si el laberinto decidiera empezar a colapsar, y ella no podía evitar gritar. Hay que irnos. No quiero quedarme aquí. Ana. Javier tiró suavemente de su mano. Escucha, no podemos darnos por vencidos. Alguien necesita nuestra ayuda. Ana se giró hacia el sonido. Las voces se entrelazaban, creando un coro de pérdidas y deseos no cumplidos. Se sentía atraída, pero a la vez aterrorizada. Lo último que quería era ser arrastrada por esas sombras. Por favor, susurró una voz que resonaba como un eco de lo más profundo de su memoria. Podía escuchar risas de un pasado olvidado, el eco de una familia completa, de una vida que parecía tan lejana. No te vayas. Javier dio un paso adelante. Tenemos que seguir. Si nos quedamos aquí, nos enfrentaríamos a un sufrimiento eterno. El dolor es parte de la travesía. Ana tragó grueso, todavía indecisa, pero al ver la convicción en la mirada de Javier, se armó de valor. Juntos empezaron a avanzar hacia el lugar de donde provenían los gritos, cada paso resonando con una mezcla de esperanza y temor. Finalmente, llegaron a un claro iluminado débilmente, donde las sombras se retorcían. En el centro, una figura se desvanecía entre la neblina. Talía, murmuró Ana en un susurro, nombre que jamás pensó que volvería a pronunciar. La figura de su hermana perdida parecía estar atrapada. Ana. Javier. Ayúdenme. Una mezcla de alegría y desesperación se reflejó en su rostro, el corazón de Ana se detuvo. Recordaba lo que había perdido, el dolor que había sentido en su ausencia. Pero la luz del amor que compartía con Javier se encendió de pronto. Voy a sacarte de aquí, gritó, avanzando hacia la niebla. No, Ana. Es una trampa, gritó Javier, tratando de sujetarla, pero ya era demasiado tarde. La sombra se abalanzó sobre Ana y su mano se escurrió de un modo horrible, como la arena entre los dedos. Una risa maníaca resonó, hundiendo la esperanza en el abismo. ¿Acaso creías que podrías escapar de tu pasado? Te pertenecemos ahora, solo hay una salida, un sacrificio. Ana, gritó Javier, pero la niebla se tragó su voz. Ana, atrapada en la oscuridad, sintió el mismo aullido de impotencia apoderarse de su ser. ¿Qué haré? Pero el eco de su pregunta resonó en la nada. La tormenta de sombras se acercaba otra vez, y la única forma de liberarse era enfrentar la dolorosa verdad de lo que había dejado atrás. Sin embargo, salvar a su hermana podría significar perderlo todo. Y así, la incertidumbre apremiante cargó el aire pesadamente. Un nuevo dilema los aguardaba en las profundidades. ¿Estaban dispuestos a sacrificarlo todo por la esperanza de recuperar lo que perdieron? El bosque se movía, esperando por su respuesta. La niebla se espesaba a su alrededor, y Ana se encontró flotando en una especie de limbo, un lugar donde el tiempo parecía detenida. Su corazón latía con una intensidad insólita, como si cada pulso era una súplica a la oscuridad. La risa escalofriante retumbaba en sus oídos, un eco que sentía en lo más profundo de su ser. Talía se atrevió a susurrar. La imagen de su hermana parecía difuminarse y volver a tomar forma con cada latido, atrapada entre la niebla y sus recuerdos. Ana cerró los ojos, intentando recordar todos esos momentos compartidos, aquellas risas que parecían tan lejanas, recuerdos que se entrelazaban con el dolor de la pérdida. No puedo dejarte aquí, gritó, su voz resonando en el vacío. Pero la niebla solo se reía, burlándose de su impotencia. La figura de Talía parecía desvanecerse cada vez más, como un espejismo que se alejaba. Ayúdame, Ana. Sálvame. La voz de su hermana era una súplica que cortaba como un cuchillo. Ana sintió que el nudo en su garganta se apretaba aún más al ver cómo el rostro de Talía se torcía por el terror.
La desesperación inundó su ser al darse cuenta de que el laberinto se alimentaba de sus temores. Nunca dejaré que te atrapen otra vez, musitó Ana, con la determinación tomando forma a pesar del terror que la envolvía. Pero para avanzar, necesitaba reponerse y atravesar la niebla que cubría su mente. Miró hacia atrás, buscando a Javier. Javier, gritó, y su eco resonó en torno a ella. Un sonido sordo la llenó de inquietud. La niebla empezó a despejarse, revelando pequeñas figuras que titilaban en el aire, susurrando secretos olvidados. Eran los recuerdos de su infancia, fragmentos de felicidad que parecían burlarse de su situación actual. Entendía que estos vislumbres traían tanto alegría como dolor, el reflejo de lo que había perdido. Maldición, golpeó sus puños con fuerza contra su frente, intentando despejar la confusión. ¿Por qué no puedo estar en paz? De repente, entre la confusión de imágenes, vio a Javier. Estaba de pie al borde del claro, batallando contra su propia angustia, tratando de romper la niebla que más lo envolvía. Su mirada estaba fijada en Ana, lleno de preocupación, pero también de amor. Ana, por favor, ven aquí. No te acerques más a esa sombra. No es Thalía, es algo diferente. Su voz era un canto en medio de una tormenta, resonando en sus corazones. Ana se giró, sintiendo como su cuerpo se tambaleaba entre la atracción hacia su hermana y la necesidad de proteger a Javier. La confusión crecía ante ella, cada opción parecía una trampa con consecuencias insospechadas. La niebla empezó a girar en espirales más sombrías, llevándose ecos de risas y gemidos que arremolinaban en su mente. ¿Qué sacrificio es el adecuado? ¿Salvar a quien perdí o al que aún tengo? Su súplica quedó sin respuesta en el aire gris y pesado. Ana, gritó Javier de nuevo, su voz quebrada por el miedo. No puedes dejar que te controle. Debes luchar. Recuerda todo lo que hemos pasado juntos. En un instante de claridad, Ana sintió la energía de su amor fluir entre ellos, un hilo dorado que la ataba a la realidad. Luchando contra la niebla, retrocedió unos pasos y plantó cara a la sombra. No me tragues. No me llevarás otra vez, clamó con todas sus fuerzas. Pero la sombra se destacó, mostrando dientes afilados en una sonrisa malévola. ¿Crees que puedes vencerme? Soy lo que quedó de ella, y tú nunca podrás escapar de tus propios demonios. La imagen de Thalía se desvanecía, pero Ana se mantenía firme. No te temo. No estoy aquí para perder más. Un rugido desgarrador resonó a su alrededor, las sombras se cernían sobre ella, rizadas como serpientes listas para atacar. Ana sintió que la niebla se exacerbaba, llena de promesas de rendición. Pero en ella sabía que este era el momento crucial, el instante en que todo podría cambiar. La visión de su hermana se desdibujaba casi por completo, y el terror de perderla por segunda vez se cernía como una tormenta oscura. ¿Sería suficiente su voluntad para luchar contra este destino? Entonces el suelo bajo ella tembló. La tierra empezaba a abrirse, mientras la voz de Javier resonaba en su pecho como un tambor. Sálvala, Ana. Es tu lucha, ahora. La pregunta clave se planteó en su mente: ¿podría recuperar lo que había perdido sin sacrificar a quien aún existía? Con esa duda, el laberinto se sacudió peligrosamente, y ella debía escoger. O se lanzaba hacia la niebla, o seguía la luz que emanaba desde el pecho de Javier. Una sombra más oscura comenzó a alzarse, dispuesta a devorarlo todo en su camino. ¿Qué harás, Ana? El eco de la desesperación vibró en la oscuridad. El momento se acercaba. Entonces, entre el laberinto de sombras, un nuevo grito desgarrador rompió el silencio. Ana. Ayúdanos. La sombra estaba más cerca. Todo estaba a punto de perderse. Ana sintió como el aire se volvía denso y pesado, asfixiante. Sus pulmones se llenaban de una mezcla de terror y determinación. La sombra se acercaba, su forma amorfa oscilando y distorsionándose como una pesadilla viva. Con cada paso, la angustia crecía y se entrelazaba con el amor que Kevin y Thalía habían traído a su vida. Necesitaba decidir. Javier, gritó, su voz apenas un susurro entre el clamor de sus pensamientos. La figura de su hermana se tornaba más etérea, como si el tiempo se deslizara por sus dedos.
La imagen de Thalía, atrapada, suplicante, se empujaba en su mente. Ana, escoge, clamó Javier, desesperado, mientras el suelo temblaba a sus pies. Ana sintió que su corazón se aceleraba, atrapándola en una telaraña de emociones. ¿Sería capaz de rescatar a Thalía y abrirse a un abismo de sombras en el camino? Te prometí que te protegería, pensó, la angustia desgarrando su pecho. No puedes traerla de vuelta, retumbó la sombra, una voz que parecía surgir de todas partes, burlona y omnipotente. Te consumiré si no eliges la vida de uno a cambio de la otra. Esa es la ley del laberinto. Un sudor frío comenzó a recorrer su espalda. Se encontró a sí misma debatiéndose entre el eco de una vida pasada, aquellos días de risas y juegos, contra el amor presente que hacía su corazón latir con fuerza. Su mente se desbordó de recuerdos, las travesuras con Thalía, la complicidad surgida entre ella y Javier. Basta, gritó, apretando los dientes, el poder de sus palabras resonando en las tinieblas que la rodeaban. El mundo estaba colapsando a su alrededor, pero no podía permitir que la desesperación la arrastrara. Con un movimiento febril, se dio la vuelta y corrió hacia la luz que emanaba desde el pecho de Javier. Él la observaba con ojos firmes, ese amor inquebrantable iluminando la niebla gris, un faro en la oscuridad. Cuando ella chocó en sus brazos, fue como si el mundo dejara de girar. No mires atrás, murmuró Javier, su voz temblorosa pero segura. El pasado no puede retenernos. Debemos luchar juntos. La sombra se retorció, enfurecida, mientras el espacio entre ellos se comprimía. ¿De verdad crees que puedes escapar? No puedes huir de lo que eres, burló la voz al unísono de múltiples ecos, resonando en el aire. No somos eso. Ana exclamó con fervor, sintiendo la fuerza del amor que la unía a Javier. Eran más que recuerdos, eran un futuro lleno de posibilidades. En ese instante, una chispa de esperanza iluminó su interior, juntos comenzaron a avanzar, las manos entrelazadas, dispuestos a desafiar los hilos de la fatalidad. La niebla a su alrededor se arremolinaba con furia, pero la luz de su unión brillaba intensamente, formando un escudo invisible. Todo tembló a su paso, cada pisa resonaba en el eco del laberinto, un grito de rebelión. Ana, mira, justo adelante, susurró Javier, su voz un suave bálsamo. En medio de la niebla, emergió una puerta hecha de luz, pulsante y cálida. Todo lo que había amado parecía renacer entre sus destellos, pero la sombra rugió de rabia, lanzando tentáculos oscuros en su dirección. No se escaparán. El pasado siempre encuentra un camino de regreso. Con un impulso visceral, Ana hizo un movimiento hacia la puerta, dejando atrás el pasado que tanto la había atormentado. La ambigüedad de su decisión pesaba, él podía entrar en la luz. Pero, tendría también el coraje de cerrar para siempre esa puerta que una vez llevó a su hermana. Cuando la puerta estaba a punto de cerrarse, un grito desgarrador atravesó la niebla. Ana. No lo hagas. Era Thalía, su imagen destellando, entrelazada con la sombra. La elección era inminente y la vida de Ana pendía de un hilo. ¿Tendrás el valor de dejarlo todo atrás?, se preguntó a sí misma, temblando ante la posibilidad. Un nuevo grito emergió desde la oscuridad, ahora combinado con una súplica cargada de emociones. El tiempo se congeló. Ana, ven a mí. El corazón de Ana latía con tanta fuerza que casi podía sentir cómo vibraban sus costillas. Miró a Javier, buscando en sus ojos la respuesta a una pregunta que nunca había sido formulada. ¿Qué harás, Ana? La voz de Javier resonó, llena de urgencia, y así, en medio de la tormenta, ella tuvo que decidir, pero, ¿sería su amor lo suficientemente fuerte para desafiar lo inevitable? Una elección que una vez hecha, cambiaría todo para siempre. La luz de la puerta pulsaba como un corazón que latía con vida propia, y el tiempo parecía deslizarse, como si estuviese resbalando entre los dedos de Ana. La angustia le retorcía el estómago mientras se debatía entre el amor que la unía a Javier y la angustiosa llamada de su hermana. ¿Y si elijo mal?, se preguntó, sintiendo que su mundo temblaba a su alrededor. Ana, escoge, gritó la sombra, su voz grave y resonante, absorbiendo todo brillo en el aire. Deja atrás a quien no merece ser salvado. Los tentáculos oscuros se estiraron hacia ellos,
como intentando devorar la luz que emanaba de su unión. Ana sintió que cada fibra de su ser se dividía en dos, una parte anhelando el abrazo cálido de su hermana, la otra aferrándose desesperadamente a la promesa hecha a Javier. Sus ojos, generalmente llenos de chispa, estaban nublados por la incertidumbre. En el eco de la sombra, vislumbró el rostro de Thalía, desvaneciéndose lentamente en la neblina que rodeaba el laberinto, mientras el otro lado ofrecía seguridad, quizás incluso un futuro. Que debe perderse, Ana, la voz de Javier la hizo volver a centrarse en él, pero había una profunda tristeza en su mirada. No puedes salvar a todos. Debes elegir. Las palabras se quedaron colgando en el aire, pesadas como plomo, con cada latido. Ana sintió que su vida se desmoronaba, el amor y el deber se retorcían en un complicado nudo de dolor y esperanza. Si dejo a Thalía, ¿seré capaz de seguir adelante? La imagen de su hermana salió disparada a su mente, recordándole raudales de alegría. No, no puede ser el final. Ana, gritó Thalía, la desesperación envolviendo la palabra como un abrigo lleno de espinas. Estás cometiendo un error. Esto no es solo tu vida, es la mía también. El grito atravesó la confusión como un flecha, rasgando la niebla con su aguda verdad. La sombra se reía, celebrando la tormenta de emociones que inundaba a Ana. Y si elijo la oscuridad, se plantó en su mente la idea como un veneno. Sentía el aire frío ensombrecerle el alma mientras una sombra inquietante se cernía sobre su decisión. La respuesta de Javier fue instantánea. No dejes que el laberinto te defina, tú eres más fuerte que esto. Con un movimiento firme, Ana se dispuso a avanzar hacia la luz. Pero, de repente, un grito aterrador resonó en sus oídos. Ana, ayúdame. Era la voz de Thalía, escalofriante y desgarradora. Un torrente de emociones brotó como un río desbordado, saturando cada rincón de su mente. La verdad la golpeó, no podía cerrar los ojos ante su familia. Con todas sus fuerzas acumuladas, dio un paso hacia atrás, alargando la mano, al tiempo que la sombra se abalanzaba. No renunciaré a mi hermana, derribaré el laberinto si es necesario. Javier retrocedió, asombrado por la ferocidad de su decisión. Ana, su voz resonó, cargada de miedo. No. Voy a salvarla. Voy a salvar a Thalía, clamó ella, llenándose de una bravura que ni ella sabía que poseía. Light enveloped her and her vision blended colors through the smoke, while shadows whirled in furious madness. Ana cruzó el umbral del desesperado amor, dispuesta a desafiar su destino. La oscuridad estalló con un grito ensordecedor, y las sombras se arremolinaron furiosas, su risa burlona desvaneciéndose en un susurro de desesperación mientras ella se movía hacia donde su hermana había sido. Ana se sentía viva, pero la lucha apenas comenzaba. Sentía el calor de su decisión disparar por sus venas como fuego. En la distancia, las luces vacilaban y el laberinto crujía a su alrededor. Una presencia inquietante la siguió con cada paso que daba, pero el amor inquebrantable por su hermana mantuvo su espíritu elevado. Sin embargo, un nuevo temor se asentó. A medida que se acercaba a la fuente de la súplica de Thalía, el viento se tornó gélido y le arrastró la respiración. Mientras se lanzaba en su búsqueda, una revelación cruel se presentó. ¿Qué pasaría si lo que realmente desconoce es que rescatarla podría ser la mayor trampa de todas? La sombra se movió y con un último rugido desatado, se detuvo frente a ella. ¿Crees que puedes salvarla en un juego tan torcido? La verdad no siempre brilla como la luz. Pero Ana solo pensaba en Thalía. No puedes tenerla, gritó, desechando el miedo que amenazaba con consumirla. Los ojos de la sombra se iluminaron con un fulgor maligno. Entonces, ¿preparas el camino hacia tu propio fin? La oscuridad la envolvió, y el desafío se hacía más diabólico. ¿Sería capaz de enfrentar no solo la sombra que perseguía a su hermana, sino también la sombra dentro de sí misma? Ana estaba rodeada de sombras, el frío que emanaba de ellas parecía devorar su aliento. Cada latido de su corazón resonaba en el crujir oscuro del laberinto, un eco desgarrador que le recordaba el sufrimiento que había pasado al perder a Thalía. Sin embargo, su determinación no iba a ceder ante el terror. El amor que sentía por su hermana era un fuego en su interior, y aunque la sombra se cernía sobre ella, no iba a dejar que la asfixiara. Thalía, gritó,
el desgarrador llamado de su hermana resonando en el aire, arrastrando consigo años de pérdida. La imagen de su hermana flotaba, envolta en un vórtice de sombras, como un recuerdo atrapado que nunca se desvanecería. Ana sintió un tirón visceral en su corazón. No podía dejarla escapar de nuevo. Los tentáculos de oscuridad que rodeaban a Thalía se retorcieron, llenos de furia y dolor. Ana, ayúdame. Sálvame, por favor. Cada palabra caló hasta los huesos de Ana, un súplica que resonó en su alma. Era un momento decisivo. Su amor por Javier, la calidez de su conexión, fluyó en ella como un manantial de luz, pero el llamamiento de Thalía era un grito de angustia que no podía ignorar. No, no puedo dejarte otra vez, exclamó Ana, haciendo un esfuerzo titánico para avanzar. Las sombras que rodeaban a Thalía se arremolinaron, como si intentaran engullirla aún más. Ana sintió que la tierra vibraba bajo sus pies mientras las sombras se acercaban con cada latido de su corazón. La sala se llenó de una niebla más densa, y la oscura figura de la sombra se presentó frente a ella, ofreciendo un final tentador. ¿Quieres salvar a tu hermana? Todo tiene un precio, Ana. La vida de ella o tu amor debes elegir. La voz del espectro era tentadora y fría, pero Ana seguía viendo la luz que emanaba de Javier. No podía dejar que su amor se desmoronara por el pasado. No. No voy a elegir, gritó Ana, la rabia surgiendo como un instante de claridad. Un haz de luz pareció romper las sombras que intentaban aplastarla, un destello de la determinación que había forjado con Javier. Le tomó la mano invisible de él, sintiendo su fuerza animarla. Ana, estamos juntos en esto, la voz de Javier penetró su confianza. Esa unión, ese vínculo que habían construido, era un faro en la oscuridad, mostrando el camino. De repente, Ana entendió que el verdadero sacrificio no era perder a uno por el otro. El sacrificio verdadero era enfrentarse a la sombra de su pasado, sin dejar que éste arrastrara su presente. Evacuaremos la oscuridad juntas, exclamó Ana, empujando con fuerza su voluntad hacia Thalía. Yo te salvaré, hermana. No temo lo que hay detrás, porque mi amor por ti me fortalece. La sombra rió con desprecio, un sonido que cortó el aire como un cuchillo. ¿Crees que el amor puede vencerme? Soy los miedos que nunca superaste, la sombra de tu sangre y tus recuerdos. La voz retumbaba en su cabeza, pero Ana encontró el coraje necesario para enfrentar todo aquel dolor acumulado. Te enfrentaré. No me definirás más, dijo ella con firmeza, sintiendo que las sombras comenzaban a retroceder, mientras se acercaba a Thalía, cada paso resonaba en su corazón. Esto es por ti. Siempre por ti, murmuró, mientras las sombras intentaban atrapar su esencia. La mano de Thalía comenzó a extenderse, y Ana sintió esa energía fluir entre ellas, un hilo dorado de amor y conexión que desafiaba la oscuridad. Sin embargo, los lenguajes de dolor eran susurrados por la sombra. ¿Vas a dejar que el amor te lleve a tu final? Detrás de ella, la figura de Javier se mantuvo fuerte, un paisaje de luz en la tormenta. En su mirada vio el reflejo de su lucha, los sacrificios que ambos estaban dispuestos a hacer. Nunca nos vencerás, gritó él, su voz resonando como un trueno que llenó el aire. Con ese empuje, Ana se lanzó hacia la imagen de su hermana con un grito. No tienes control sobre nosotros. Y mientras lo decía, el abismo se trizó, y una luz brillante emergió. La niebla comenzó a disiparse, las sombras se retorcían, perdían poder al ser confrontadas por la fuerza de su unión. Finalmente, la luz envolvió a Thalía, y Ana extendió su mano para atraparla, ignorando el eco de risa que intentaba arrastrarlas. Estamos juntas. A la vez, juntas tiraron de la oscuridad. Un grito desgarrador resonó al romperse la sombra, mientras los ecos de dolor se desvanecían en un susurro. La luz fulguró, y en un instante, la oscuridad quedó atrás. Thalía estaba a su lado. Ambas, más fuertes, más vivas. El caos se disipó, dejando sus corazones latiendo al unísono. Ana, entre lágrimas y abrazos, vio cómo la sombra se desvanecía, y el laberinto se desmoronaba como un mal sueño. Lo logramos, murmuró Ana, aferrándose a ambos, Javier y Thalía. La brisa fresca despejó la penumbra, dejando solo el calor de su conexión. Y ahora, ante un nuevo amanecer,
Los tres sabían que, aunque los ecos del pasado pudieron haberles acechado, la luz de su amor era lo suficientemente fuerte como para superar cualquier sombra. Con una risa compartida y corazones entrelazados, dejaron atrás la oscuridad, sabiendo que el futuro brillaba en la promesa del amor, pero ahora, un momento decisivo se presenta para ti. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo, dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir. Hazlo ya.